¿Qué tal, querido amigo, querida amiga, querido hermano? ¿Cómo estás? Espero te encuentres bastante bien. Qué alegría el día de hoy podernos encontrar para poder estudiar la lección de escuela sabática. ¿Cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Estamos comenzando un nuevo año, el año 2022. Tal vez el año 2021 para ti fue un año duro, un año difícil, porque sin duda alguna los tiempos van cambiando. En esta semana me encontraba visitando a un amigo que hace tiempo que no nos encontrábamos. Él tiene su oficina en una galería de acá del Alto. Entonces, mientras yo le visitaba, hablaba a él, él me comentaba algo interesante. Me decía, ¿sabes? Este año yo no estoy armando árbol de Navidad. Y él le preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué no estás armando el arbolito de Navidad? Y él me decía, es que para poder armar ese arbolito de Navidad, por lo menos tiene que haber una razón para hacerlo, un motivo de felicidad, un motivo de alegría. Mas este año no hay motivos que celebrar. Él me informaba que había perdido muchos seres queridos a lo largo de este año. Qué tragedia. Si tú te das de cuenta, ha sido un año muy complicado, muy difícil, pero este año 2022 que estamos comenzando puede ser tu año. Pero si tú empiezas este nuevo año de la mano de Dios, porque si Dios está a tu lado, créeme que los problemas, las dificultades en tu vida tienen una razón, tienen un propósito, tienen un porqué. Y a la medida que pasa el tiempo, Dios te va aclarando todo eso. Bien, vamos a entrar al estudio de la palabra de Dios y para eso te voy a invitar ahí en casa donde tú te encuentras, puedas inclinar el rostro y puedas acompañarme en la oración. Oremos. Padre querido, Padre amado, Señor, muchas gracias por brindarnos este hermoso momento, Señor, para podernos reunir acá, Señor, con tus hijos a través de las redes sociales, Señor, para poder estudiar tu palabra, Señor. Estamos comenzando un nuevo trimestre, querido Padre, y queremos, Señor, comenzar, Señor, teniendo la seguridad de que tú nos vas a guiar, Señor, a lo largo de todo este trimestre, querido Padre. Que tú a través de tu Espíritu Santo vas a hablar a cada uno de tus hijos, Señor, el mensaje que tú tienes preparado para cada uno de ellos en el libro de Hebreos, Padre bendito. Padre amado, permite, Señor, que tu palabra pueda hablar a nuestros corazones, Señor. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Bien, comencemos, queridos amigos. El título de la lección de esta semana dice la carta a los hebreos y a nosotros, porque el libro de Hebreos fue escrito para un contexto histórico en el cual se encontraba la iglesia. Pero también el libro de Hebreos fue escrito para nosotros. Y vamos a encontrar las similitudes que compartimos nosotros con la iglesia de aquel entonces. Bien, vamos a comenzar en primer lugar con la primera lección que lleva por título Un comienzo glorioso. Para eso vamos a buscarnos Hebreos capítulo 2, versículo 3 y 4. Y vamos a ver cómo es que comenzó la iglesia a la cual fue enviada esta carta, la carta de los hebreos. Bien, dice de la siguiente manera, versículo 3, versículo 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primero por el Señor y fue confirmada para nosotros, por los que oyeron, y Dios apoyó el testimonio de ellos con señales, prodigios, diversos milagros y dones del Espíritu Santo, distribuidos según su voluntad. La parte interesante de estos dos versículos bíblicos es la siguiente. Esta salvación fue anunciada primero por el Señor. Es Dios, mi querido amigo, es Dios, mi querido hermano, quien anuncia el Evangelio. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de su Hijo Jesucristo. Ese Evangelio que te dice que no importa dónde tú te encuentres, Dios puede limpiar todos, pero todos tus pecados. Ese evangelio también que se encuentra en el libro de Isaías, donde dice, aunque tus pecados sean rojos como la grana, vendrán a ser emblanquecidos. Es Cristo quien te salva, es Dios quien te salva. Pero ese evangelio, en primer lugar, fue anunciada por el Señor, por Dios. Pero luego, ¿qué sucede? Mira, y fue confirmada para nosotros por los que oyeron. ¿Y quiénes fueron esos? Los apóstoles.
Sabes, hay una tragedia que nosotros enfrentamos y una similitud que nosotros cosemos con la iglesia de aquel entonces. Porque la iglesia que recibió la carta a los hebreos era una iglesia que no logró a conocer a Jesús de manera física. Fue una iglesia que no llegó a conocer a Jesús en cuerpo. Fue una iglesia que solamente conocía el mensaje a través de los apóstoles. Y eso es lo mismo que nos pasa a nosotros. Ponte a pensar, tú y yo no escuchamos el mensaje de Jesús. Yo me pongo a pensar, cuán hermoso hubiera sido escuchar predicar el sermón del monte a Jesús de manera física, pero no fue así. Nosotros lo conocemos a través de su palabra. De cierta manera, los hebreos habían recibido el mensaje de manera auditiva, al igual que nosotros. Pero hay algo más. Esa iglesia había visto las señales y los prodigios que los apóstoles habían hecho. ¿Tú te acuerdas en el Pentecostés? ¿Cuántas personas se bautizaron? 5,000 personas bautizadas. El año pasado, si no estoy mal, en la campaña de Semana Santa, perdónenme si me equivoco, pero creo que había el número de 2,500 personas. Pero es interesante que en un día se bautizaron 5,000 personas. Es porque la iglesia estaba llena del Espíritu Santo. Porque el mensaje de la iglesia en los últimos tiempos será igual al de ese entonces. Personas llenas del Espíritu Santo predicando y llenas del Espíritu Santo y demostrando eso a través de su carácter. Porque nos habla Pablo también acerca de los frutos del Espíritu Santo. Cómo saber que tú tienes el Espíritu Santo. Y los frutos del Espíritu Santo se basan en el carácter, el amor, la benignidad, la paciencia, etc. Pero es interesante que esta iglesia había recibido el mensaje de esa manera. Y nosotros también. Quizás tú y yo no alcanzamos a ver a Jesús cara a cara, pero un día ten la seguridad que tú lo volverás a encontrar. Pero sabes, mi querido amigo, justamente después de que esta iglesia había recibido este mensaje, sucedió algo interesante. Y lo vamos a ver más adelante. Lleva por título La lucha. Porque aceptar a Jesús conlleva un precio. No es una tarea fácil. Tú tienes que esforzarte, tú tienes que trabajar. Ser cristiano es algo complicado. Por esa razón Jesús dice, toma tu cruz y sígueme. ¿Cuánto pesa tu cruz? ¿Cuánto duele tu cruz? Y vamos a ver cuál era la cruz de la iglesia de aquel entonces. Vamos a buscarnos Hebreos capítulo 10, versículo 32. Y vamos a encontrar aspectos muy interesantes. 32 y 34. Dice de la siguiente manera. Hebreos 10. Sin embargo, acordaos de los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, tuviste un gran combate de aflicción. Luego que fuisteis iluminados, que fuiste convertido, que fuiste convencido, ¿qué sucedió? Tuviste gran combate de aflicción. Las aflicciones llegaron a la vida de las personas de la iglesia de aquel entonces. Y quizás tú cuando te bautizaste también observaste esas aflicciones en tu vida. Hace un tiempo atrás, mi querido amigo, nos encontrábamos con los jóvenes en el Leader Camp, campamento de jóvenes, conquistadores, aventureros y jóvenes. Entonces ese día a mí me mandaron a agarrar las banderas. Me mandaron a agarrar las banderas. Yo tuve que ir a la parte del río para poder levantar las banderas cuando las personas iban a bautizarse, los jóvenes iban a bautizarse. A mí me dijeron que la cantidad de personas que iban a bautizarse eran 5 personas. Yo sabía que iba a ser un bautizo rápido. Pero cómo Dios utiliza a sus siervos. Ese día el pastor dio un mensaje que tocó el corazón de muchas personas. Cuando él hizo el llamado, más de 20 personas salieron para el bautizo. Y yo me encontraba en el río con las banderas. Y ahí pude ver cómo las 5 personas ya no fueron 5, fueron más de 20 personas que se bautizaron esa mañana. Fue una mañana muy hermosa. Ya pudimos observar de manera más cerca el trabajo del Espíritu Santo. Pero a través de eso, mi querido amigo, uno de los jóvenes que salió al frente ante el llamado y fue a bautizarse, dejó su celular cargando. Cuando terminó la ceremonia del bautizo,
empezaron a hacer los anuncios. Alguien, por favor, diga, ¿dónde está el celular de este joven? ¿Dónde está? Y empezaron a anunciar. Porque el celular de este joven, que había decidido bautizarse, entregar su vida a Cristo, había perdido, había desaparecido. Y son cosas interesantes que pasan. Yo me pongo en el lugar del joven. Quizás él se llegó a preguntar y decir, ¿qué pasa? Hoy que decido entregarle mi vida a Cristo, se pierde mi celular. Durante todo este tiempo quizás que he llevado en mi vida, jamás se me había perdido el celular. Pero hoy, ahora que decido bautizarme, se me pierde el celular. Eso no es justo. Quizás aquel joven no hubiera dicho eso. Esa parte no la conozco. Pero llegó una tragedia a su vida. Tal vez, mi querido amigo, cuando tú te bautizaste pensaste que tu vida todo iba a ser color de rosas. Pero poco a poco te diste cuenta que no fue de esa manera. La iglesia de aquel entonces se sentía de la misma manera. Las tribulaciones habían empezado a llegar a su vida. Y mira qué es lo que dice versículo 33. Por una parte, fuisteis expuestos públicamente a vituperios y tribulaciones, y por otra parte llegasteis a ser solidarios de los que estaban en esa situación, porque compartisteis los sufrimientos de los presos, y el despojo de vuestros bienes padecisteis con gozo. ¡Qué tragedia! Las personas, los miembros de la iglesia de aquel entonces, hasta perdían sus bienes, perdían sus casas. Y mira, el ataque no solamente era de parte del imperio, no era en parte solamente del Estado. El ataque también venía de las mismas personas, de los mismos judíos. ¿Por qué? Porque esas personas que habían aceptado a Cristo tenían un concepto distinto del cristianismo, una adoración distinta. Y es interesante que actualmente pasa lo mismo. Si tú quieres ser joven adventista, si tú quieres seguir a Jesús, tienes que enfrentar muchas batallas, tienes que enfrentar muchas luchas. Por veces quizás alguien te va a decir, pero no, ¿por qué estás haciendo esa iglesia? Te están lavando la cabeza. O cuando tú le intentas explicar a tu licenciado, le dices, no puedo pasar clases los sábados. Él te dice, no, ve, habla a tu pastor, dile que te dé permiso. No, ve, explícales tu situación, ellos te van a entender. Ellos solamente quieren tu diezmo. Es que tú debes entender lo siguiente. Por veces cuando el ser humano vive apartado de Dios, no puede poner atención a las cosas divinas, a las cosas espirituales. Por las razones que el ser humano muchas veces piensa de esa manera. Y aquellas personas pensaban de esa manera y atacaban a la iglesia. Fue algo trágico. Mas mira qué es lo que pasó. Esta iglesia peleó la buena batalla. Se esforzó, luchó. Y tal como indica el texto bíblico, entre ellos mismos aprendieron a ser solidarios, caritativos. Y finalmente llegamos al contexto actual en el que se encontraba la iglesia. Y para eso vamos a irnos al apartado de malestar del día martes. Bien, vamos a buscarnos Hebreos capítulo 2, versículo 18. 2:18. Dice de la siguiente manera. Y como él mismo padeció, hablando acerca de Jesús, al ser tentado, es poderoso para socorrer a los que son probados. Mi querido amigo, tal como Jesús fue tentado, cada uno de nosotros somos tentados. Y Jesús vivió en carne propia la tentación. En las 3 tentaciones que recibió luego de los 40 días de ayuno, se encontraba resumido todo tipo de tentación que el ser humano puede experimentar. Y cuando tú eres tentado y caes, Jesucristo se compadece de tu dolor, se compadece de tu culpa. Quizás hay veces que tú te golpeas en el pecho y dices, ay de mí que soy pecador, miserable hombre de mí. ¿Qué me salvará? Quizás hay días en los cuales tú te sientes de esa manera. Y la iglesia de aquel entonces también se sentía de la misma manera. Querido amigo, Dios sabe tus luchas.
y Dios entiende tu dolor. Y mira, la situación era complicada, porque el siguiente pasaje bíblico, Hebreos 13, 3 al 4, dice de la siguiente manera: acordaos de los presos como si estuvieseis presos con ellos, y de los maltratados como si vosotros también estuvieseis sufriendo. Presos y maltratados. Pese a la gran lucha, pese a la gran batalla que ellos habían enfrentado, aún existían muchas personas que se encontraban prisioneras, esclavizadas, torturadas, maltratadas. Pero cuán grande fue la fe de esas personas que seguían creyendo en Dios. Quizás tú que me escuches en este momento ya te ha tocado atravesar un momento complicado. Quizás esta pandemia te quitó a un ser querido, a un primo, una prima, a un tío, una tía, a un amigo, a una amiga, a una esposa, a un esposo. Y en este momento tú te encuentras sufriendo, con el corazón partido. Mi querido amigo, Dios entiende tu dolor, Dios entiende tu sufrimiento. La iglesia de aquel entonces se encontraba de la misma manera. Manteneos libres del amor al dinero, contentos con lo que tenéis, porque Él dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiados, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temas lo que te pueda hacer el hombre, porque el Señor es tu ayudador. El salmista pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de la altura de los montes. Tu socorro viene de Dios. Ahí donde tú te encuentras, mi querido amigo, ten la seguridad de que este sufrimiento va a pasar. La noche no es eterna. Pero toda oscuridad termina y al final llega la mañana. Ten la seguridad de eso. Y la iglesia se encontraba en esa triste situación. Habían peleado la buena batalla, pero pese a eso algunos aún se encontraban presos, algunos se encontraban fatigados, algunos se encontraban cansados. Y es interesante que esta situación de la iglesia se asemeja mucho a la situación de un profeta. Y vamos a hablar de ese profeta en este momento. Para eso vamos a buscarnos Primera de Reyes, versículo 9, del 1 al 4. Vamos a ver qué es lo que dice. Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y que había matado a los profetas. ¿Tú te acuerdas la historia bíblica de Elías en el Monte Carmelo? En el Monte Carmelo, Elías había llamado a profetas de Baal. Los profetas de Baal habían preparado los leños, habían puesto ahí la carne de un buey y habían invocado que cayera fuego del cielo. Había llegado el mediodía y el fuego no había caído del cielo para que pudiera consumir esas leñas y ese buey. En ese momento Elías se levanta y dice, miren todos, incluso mandó que llenaran cántaros de agua esas leñas, esa carne de buey. Y dice, miren todos y van a ver el poder de Dios. Y en ese momento Elías muestra a todas las personas cómo es que Dios manda fuego del cielo y quema los leños y la carne y no queda nada. Y en ese momento todos reconocen el poder de Dios. Pero mira, esta gran victoria, esta gran hazaña que había hecho Elías le había traído grandes consecuencias. Porque a causa de eso muchos profetas de Baal habían muerto. Y ahora la reina Jezabel se encontraba detrás de Elías. Y mira qué es lo que dice el versículo 2. Entonces Jezabel envió mensajeros a decir a Elías, que los dioses me castiguen si mañana a esta hora no he puesto tu persona como la de ellos. Es decir, le estaba diciendo Jezabel, que los dioses me perdonen si mañana a estas horas tú no estás muerto. La amenaza estaba hecha. Y mira qué es lo que pasa. Viendo eso, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Al llegar a Beerseba, en Judá, dejó a su criado allí. Y él se fue por el desierto, un día de camino. Es decir, el profeta de Dios, el que había obrado ese milagro, estaba escapando de las manos de un ser humano. Y hace un momento vimos cómo la palabra de Dios dice que nosotros no deberíamos de escapar de las manos del ser humano. Porque Dios es tu ayudador. ¿Y tú crees que Elías no sabía eso? Claro que sí. Elías sí sabía eso.
Mas ¿por qué huyó? ¿Por qué escapó? Hace unos trimestres atrás nosotros estudiamos en todo un trimestre un tema muy importante llamado descanso en Cristo. En ahí vimos esta situación del profeta Elías de una mejor manera. Y ahí la lección nos hablaba de que Elías se encontraba atravesando un momento de depresión, un momento de escasez de fe, un momento de tribulación. Y todo esto lo había llevado a él a escaparse, a salir huyendo. Y esa es la parte más trágica. Mira, quiero leer contigo. Al llegar se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, Señor, quita mi vida, que no soy mejor que mis padres. Elías deseó la muerte. Ya no quería seguir viviendo. Quiero pensar quizás aquellas personas que aún se encontraban en las prisiones, encarcelados, maltratados. Tal vez en cierto momento decían lo mismo. Quítame la vida. Ya no quiero seguir viviendo. Mi querido amigo, yo no sé si alguna vez tú has pensado de la misma manera. Has llegado a un punto en el cual los problemas te han rebalsado y has llegado a pensar, Dios, quítame la vida. Y es lo que el enemigo quiere que tú hagas. Mas, ¿sabes, mi querido amigo? Dios siempre está dispuesto a ayudarte. Dios siempre está dispuesto a socorrerte. Y es lo que vamos a ver en la penúltima parte de la lección de esta semana. Para eso vamos a buscarnos el versículo 5 del libro de Reyes, Primera de Reyes 19, versículo 5. Vamos a leer hasta el versículo 7. Dice así: se echó debajo del enebro y se quedó dormido. ¿Por qué? Porque ya había deseado la muerte, ya no quería vivir más. Pero mira qué es lo que hace Dios. Pero un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró y vio a su cabecera un pan cocido sobre las ascuas y un vaso de agua. Comió, bebió y se volvió a dormir. Qué maravilloso, mi querido hermano. Dios envía a su ángel y su ángel le dice, levántate y come. Y le alcanza un vaso de agua y un pan para que el profeta comiese. Y aquí hay una importante lección que rescatar. Muchas veces la depresión puede llegar a tu vida por una situación física. Porque quizás en un punto tú descuidas tu alimentación, descuidas tu descanso. Y el descanso tiene un papel importante en nuestras vidas. No sientas vergüenza de un día descansar. Pero hay algo interesante. No solamente debes de descansar, también debes de alimentarte. Por lo tanto, acostúmbrate a eso, a la buena alimentación, a beber agua, a comer buena comida. Porque es lo que el ángel estaba diciendo al profeta. Come, bebe. No le estaba diciendo, tú eres el profeta de Dios, ve a predicar, ¿qué estás haciendo acá? No, porque Dios sabe las necesidades que tiene el ser humano. Y Dios viene por allá a tu vida. Por ejemplo, Dios sabe que tú tienes una deuda con el banco. Dios sabe que la semana siguiente tienes que pagar la mensualidad de la universidad, el semestre de la universidad. Tú te encuentras colportando y necesitas llegar a tu meta. Créeme que si tú te tomas de la mano de Dios, Dios enviará un ángel a tu vida para darte aquello que tú necesitas. Pero tú tienes que hacer tu esfuerzo, porque aquel ángel le dice, come. El ángel no fue y le dio la cuchara en la boca, no. El ángel dijo, come, porque comer es algo que el ser humano puede hacer. Por lo tanto, trabajar es algo que tú puedes hacer, por lo tanto, hazlo. Pero luego que el profeta comió, miren qué es lo que pasó. Por segunda vez el ángel del Señor lo tocó y le dijo, levántate, come, porque un largo camino te espera. Come, aliméntate.
Y si tú te encuentras enfermo en este momento, tú también come. Porque una vez un pastor a mí me dijo algo muy interesante. Enfermo que no come, enfermo que muere. Por lo tanto, come. Y el descanso tiene un papel muy importante. Y mira, ¿cuál es el siguiente elemento importante? Vamos a leer versículo 15 del mismo capítulo 19 de Primera de Reyes. Dice así, y el Señor le dijo, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco. Cuando llegues, unge a Hazael por rey de Siria, unge a Jehú, hijo de Nimsi, por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehuela, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Luego que el profeta descansó, luego que el profeta comió, bebió, ahí viene la gran comisión. Ve a cumplir lo que te estoy ordenando. Unge al rey de Israel. Unge al profeta que será tu sucesor. Trabaja, trabaja para mí. Y sabes, mi querido hermano, también pasa lo mismo con nosotros. Luego que nosotros nos sentimos tristes, nos encontramos deprimidos, como te decía hace un momento, come, aliméntate, descansa un poco. Y después de eso, sal y predica la palabra de Dios. Comparte la palabra de Dios con aquellos que más lo necesitan. Y tú vas a ver que cuando tú vas a empezar a ayudar a otras personas, tu problema va a empezar a disminuir. Mi querido hermano, la solución para la iglesia de aquel entonces era esa. Y miren qué es lo que nos dice Hebreos 13, 1 al 3. Ya estamos finalizando. Y miren qué es lo que dice acá. Hebreos 13, 1 al 3. Hace un momento lo leímos, pero más lo vamos a volver a leer. Seguid amándoos unos a otros con amor fraternal. No olvidéis la hospitalidad que por ella algunos sin saberlo hospedaron a ángeles. Iglesia querida, si ustedes se encuentran atravesando un momento difícil, una situación complicada, salgan y ayuden a otras personas. Hagan lo que Jesús haría en su lugar. Es lo que le está diciendo aquí Pablo a la iglesia, a los hebreos. Salgan, ayuden, sean hospitalarios. Y ese tiempo le preguntaba a un pastor mío, pastor, si yo estoy estudiando la palabra, si yo estoy orando, si yo estoy saliendo a dar estudios bíblicos, ¿qué me falta? ¿Por qué me siento vacío? Y en su sabiduría, ¿sabes qué me dijo ese pastor? Y él me dijo, haz lo que Jesús haría en esta tierra. Lleva comida a un pobre. Lleva pan a un necesitado. Regala ropa a las personas que más lo necesitan. Y mi querido hermano, ese es el mismo mensaje que Dios tiene para nosotros y para la iglesia de aquel entonces. Sean hospitalarios, ámense unos a otros, demuestren amor por los demás. Y mi querido amigo, como te decía, cuando tú empiezas a ayudar a otros, cuando tú empiezas a atender a otras personas, tu dolor, tu sufrimiento empieza a disminuir. Por esa razón la palabra de Dios dice, hay más gozo en dar que en recibir. Por último, mi querido hermano, vamos a finalizar con esta última parte que dice, en estos postreros días. Para eso vamos a buscarnos Hebreos 10, versículo 37 y 39. Y con esto finalizamos la lección. Dice así, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande recompensa. Y el mensaje sigue siendo el mismo. No pierdas la confianza en Dios. Como te lo dije hace un momento, las tragedias, las dificultades, mi querido hermano, van a pasar. No hay noche que sea eterna. Confía en el Señor, confía en tu Dios. Y mira qué es lo que dice, porque la perseverancia es necesaria para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque dentro de muy poco el que ha de venir vendrá y no tardará. El que ha de venir, Jesucristo, está cerca. Y la lección termina con eso.
Dios, Jesucristo, ya está pronto a venir, ya está próximo a venir. La carta de Hebreos fue escrita para estos postreros días, para los últimos tiempos, para nosotros. Que crees que nos encontramos en un momento complicado, en un momento triste, en una situación complicada, para estos últimos tiempos. Cristo está pronto a venir, mi querido hermano. ¿Me estás escuchando, Roberto? ¿Me estás escuchando, Laura? ¿Me estás escuchando, Moisés, Leonel, Alejandro, Rodrigo, María, Lucero? ¿Me estás escuchando? Cristo está pronto a venir. Por esa razón aquel versículo dice, porque dentro de muy poco el que ha de venir vendrá y no tardará. Ahora el justo vivirá por la fe, pero si retrocede no me agradará. Versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que creen y alcanzan la salvación. Nosotros no somos de los que retroceden, José. Nosotros no somos de los que retroceden, Rosa. Nosotros somos de los que alcanzan la salvación. Por lo tanto, espera a ese Cristo. Esfuérzate. Dobla rodillas. Háblale a Dios. Y Él siempre, pero siempre estará dispuesto a ayudarte. Mi querido hermano, la segunda venida de Dios está tan cerca. Y tú y nosotros tenemos que prepararnos para ese momento. Existe dolor, existe sufrimiento, pero cuando Cristo venga, Él le pondrá un punto final a todo el dolor, a todo el sufrimiento. Hace tiempo atrás, cuando yo estaba en el colegio, en la escuela, estaba cursando el curso de cuarto básico, recuerdo. Y yo aquellos años recibía mucho abuso de parte de un amigo mío. No era un amigo mío, un compañero, que siempre que me veía me hacía daño, me pegaba y demás. Yo me sentía mal, me sentía débil, me sentía impotente. Pero yo un día vi algo interesante. Vi que en mi curso había un chico mucho más alto que él. Entonces lo que yo hice, me hice amigo de ese chico que era más alto que él. En los recreos salía con él, le invitaba algo en los recreos. Y poco a poco me empecé a ganar el cariño de ese chico. Y se hizo mi mejor amigo. Cuando él se hizo mi mejor amigo, el chico que me hacía daño, el chico que me golpeaba, vino. Pero cuando me vio al lado de mi amigo, que era más alto que él, no se atrevió a tocarme. ¿Sabes, mi querido amigo, mi querido hermano? Cristo es ese amigo. Que cuando tú estás con ese amigo, Satanás no tiene valor alguno en tocarte, en hacerte daño. Por lo tanto, ve, hoy mismo hazlo, dobla las rodillas, busca ese Cristo, busca ese Jesús, y Él será tu ayudador, y Él te llevará de victoria en victoria. Esta semana has pasado un momento complicado, este año ha sido un año complicado para ti. Confía en las manos de Dios, y Él te llevará de victoria en victoria hasta la victoria final. Que tengas un hermoso día, mi querido hermano, un feliz resto de semana, una feliz noche si estás viéndolo por la noche, y te mando un hermoso saludo, un abrazo y que te vaya muy bien. Que Dios te bendiga enormemente, mi querido hermano. Hasta la próxima semana. Muchas gracias por tu